Y a ver, la verdad, yo me he visto en medio de la negociación de la mesa del Congreso y os aseguro que es francamente difícil poner de acuerdo a estos dos partidos políticos, ¿no? Pero Albert, dado que aquí entre todas las líneas rojas, si comparamos todas las líneas rojas, la más gorda y la más roja es la que le ha levantado el Partido Socialista al Partido Popular, que es una evidencia, esa es la gran línea roja que hay ahora en estos momentos sobre el escenario político, y dado que Ciudadanos ha jugado un papel de intermediación para conseguir un acuerdo muy precario en la mesa del Congreso, pero un acuerdo al fin y al cabo, yo te pregunto, ¿tú has tenido la ocasión o la tentación de intentar convencer al líder del Partido Socialista de que por el lado de esas alianzas de progreso, entre comillas, nos vamos a pegar un topetón todos de 1000 pares de narices? ¿Le has hecho ver eso? ¿Has intentado doblegar esa resistencia que tiene, que a mí me parece que es un poco obsesiva, hacia la formación de un pacto de gobierno entre 3 partidos constitucionales, que sería lo sensato y lo que yo creo que objetivamente celebrarían la mayoría de los españoles? ¿O es que hay una situación de bloqueo que se traduce en que como el PP y el PSOE no hablan, vosotros estáis ahí de canto? ¿Cómo es eso? Porque yo creo que los españoles a estas alturas de la película necesitan soluciones, caramba. Oye, yo te aseguro que si puedo hacer posible, con todo lo que esté en mis manos, que este país tenga una legislatura reformista, un gobierno que ejecute eso, que esté dentro del euro, de la Unión Europea, de la Constitución española y que no se rompa España, voy a hacer todo lo que pueda para que eso sea así. Pero dicho eso, si no le convencen los del PSOE a Sánchez, imagínate el futuro que tengo yo para convencer a Sánchez de eso. Si no le convencen en el PP también a Rajoy, que ha perdido 63 escaños y que algo habrá hecho mal el PP en los últimos años o algo tendrá que cambiar, le voy a convencer. Yo decir, las agendas personales de Sánchez y Rajoy, no hago aquí distancia, cada uno en su situación distinta, tú lo has explicado muy bien, pero cada uno en su situación condicionan hoy que partidos que son todavía muy importantes, que tienen el 50% del voto español entre el PP y el PSOE, a lo mejor puedan plantear soluciones. Es decir, yo lo que le pido a todo el mundo es que nadie es tan importante como su país. Nadie. Y por tanto todo el mundo tiene que tomar nota, y si Rajoy no saca su investidura y Sánchez no logra gobernar de una manera sensata, con un gobierno más o menos estable y con un proyecto común para España, por favor, que pensemos en soluciones alternativas. Y yo la propuse el día 21 de diciembre y casi me matan. Y yo dije, oiga, ¿y si nos sentamos en una mesa sin condiciones previas y marcamos una hoja de ruta de reformas estructurales, de garantías, de defensa de la unión de los españoles, y luego hablamos de nombres de personas, de gobiernos y de sillas? Porque lo importante es lo primero, no lo segundo, estaremos de acuerdo. Totalmente. Bueno, pues casi me matan, porque hoy, ¿pero cómo va a plantear usted un acuerdo a 3, entre 3 partidos? ¿Pero cómo? Eso no es posible. Oiga, pues yo creo que cada día que pasa, más españoles ven que lo que es imposible o lo que no tiene ningún futuro es ese acuerdo a 11. Y lo que no tiene futuro es que el presidente de gobierno no mueva ficha y se quede esperando a que pase el tiempo. Entonces yo creo que nos vemos obligados a hacer política con mayúsculas. Los padres de nuestra democracia la hicieron en la transición, con una constitución difícil de acordar, con unos pactos de la Moncloa complicados, con una situación democrática mucho peor que la que tenemos, con una situación económica igual también dura en los pactos de la Moncloa, y se llegó a acuerdos entre sindicatos, patronales. Quizá es la hora de hacer política otra vez con mayúsculas. Ahora, nosotros estamos dispuestos, lo que no podemos hacerla sola. Entre nosotros, entre los miembros de Ciudadanos, no podemos hacerlo. Necesitamos interlocutores. Y de momento, sinceramente, no es fácil, pero yo no pierdo la esperanza. Ciudadanos tiene una interlocutora de lujo que además depende en buena medida de Ciudadanos, o ha dependido su investidura, que es Susana Díaz, presidenta del PSOE, es secretaria general del PSOE en Andalucía y presidenta de la Junta de Andalucía. Me imagino que tendréis hilo directo y también tenéis una capacidad de presión sobre alguien que, no estoy diciendo ningún secreto, es manifiestamente contraria a ese tipo de acuerdo a 11. Pero aunque ahora esté un poco yo todos los contenida. Lo que he escuchado de Susana Díaz, de García Paje, de Fernández Vara, de Bono, lo que he escuchado estos últimos días de muchos valores del PSOE, yo lo comparto. Que es que no se puede gobernar a cualquier precio. Sí. Pero, por tanto, el problema no es que yo piense lo mismo que ellos. El problema es que Sánchez no piensa como ellos. Es decir, el conflicto está dentro del PSOE, no con algunos del PSOE y nosotros. Yo puedo llegar a acuerdos con el PSOE, lo hemos demostrado, y con el PP, lo hemos demostrado también en Madrid. Pero lo que hace falta es gente sensata y gente razonable que diga, oye, yo no puedo gobernar a cualquier precio. En ese sentido, yo ya lo avanzo aquí, yo no voy a jugar a cambiar cromos ni a presionar con comunidades autónomas ni con alcaldías. Eso es una tentación que alguno tendría y yo no la tengo. Es decir, yo no voy a decir, pues si llegáis a un acuerdo con Podemos en no sé dónde, o al revés, con no sé quién, con el PNV, pues entonces yo dejo de apoyar un gobierno. Oye, los andaluces, los madrileños, los riojanos, los murcianos, todos aquellos donde Ciudadanos es determinante para que haya un gobierno estable,
Nosotros no vamos a jugar a eso, nos pareció una irresponsabilidad. Bastante tiene el país como para que Ciudadanos juegue a esa irresponsabilidad. Por lo tanto, yo no voy a jugar a eso. Ahora, no te engaño, claro que comparto declaraciones de muchos líderes socialistas, como la comparten muchos de sus votantes, muchos de los votantes, no todos de Ciudadanos, y buena parte del PP. Por tanto, hay una amplia mayoría en la sociedad española que yo diría que no quiere meterse en elecciones cada 3 meses. Hay una parte de la sociedad española que cree que tiene que haber renovación dentro de los partidos políticos y una parte de la sociedad española que dice no a un gobierno a 11 sin rumbo. Esas son las líneas rojas para mí, que no se pueden pisar. ¿Podría ser usted un candidato alternativo a Sánchez y a Rajoy que pudieran, que posibilitar ese pacto a 3? Dice, ni Rajoy ni Sánchez, Albert Rivera. No sé, imagínese. Pues la verdad que ni me lo he planteado ni lo voy a plantear. Me parece que aquí hay que ser humilde y aquí yo vengo a trabajar por este país y por tanto no se trata de sillas, lo he dicho antes, no es aquí de quién quiere ser presidente, vicepresidente o ministro, esto no va de esto va de hacer un gobierno viable, una legislatura reformista y un país estable. Pero Albert, nadie te lo ha dicho, quiero decir, alguien podría haber dicho, si se quita Rajoy, que parece ser uno de los grandes obstáculos, no tanto para los votantes del Partido Popular, sino para el resto de la sociedad que tienen fobia al presidente, ¿no? Si se quita Rajoy... La fobia no se puede discrepar sin tenerle fobia, ¿no? Quiero decir, pero que es una forma de expresarme. Yo le respeto profundamente. Hay una posibilidad de que Albert Rivera sea presidente con los votos del Partido Popular y con la abstención del PSOE. ¿Alguien ha dicho esto en algún lado? Eso se escribe, se dice, pero insisto, para que quede bien claro. Pero a ti te ni lo yo han lo voy a dicho. proponer, ni eso se ha propuesto. Ni te lo ha dicho nadie. No, y ni yo lo voy a proponer. O sea, esto no se trata de que Ciudadanos quiera de cualquier manera llegar al gobierno. Lo que sí que tenemos claro es que España tiene que tener un gobierno sensato. Y el gobierno sensato puede depender en buena medida del papel que juegue Ciudadanos en los próximos días o las próximas semanas. Y eso es lo que yo le voy a trasladar al rey mañana y eso es lo que estoy diciendo públicamente, que a veces lo hemos dicho y nos han criticado y cuando pasan los días dicen, pues igual sí. Entonces yo lo que digo es, ¿por qué no nos ponemos a pensar en soluciones en vez de en líneas rojas? Digo, porque estamos de líneas rojas ya hasta aquí. Son líneas rojas, pero nadie propone una solución. Yo propongo que... Pero de líneas rojas de chicle, porque claro, si las líneas rojas son no pactaré con independentistas y toma, les doy 2 premios. Uno a unos en la mesa del Senado y a otros un grupo que ya lo tendrían, porque hay que recordar que Junts pel Sí iban juntos Esquerra y los restos del naufragio de Convergencia, que se llama Democracia y Libertad. Los dos sumarían grupo, porque tenían derecho a tener un grupo en el Senado. Y llegan los del Partido Socialista y les regalan otro grupo más. Y no lo han explicado. Dicen que sí y tal. Pedro Sánchez no ha dado ni media explicación. Pero yo quiero sobre esto, que me parece interesantísimo lo que acaba de decir Albert Rivera, porque no son líneas rojas, aquí me parece que nos toman el pelo. Desgraciadamente, esta nueva política, hay algunos que han venido a reírse de nosotros en nuestras narices y a mí la verdad es que creo que no nos gustan a nadie que nos llamen tontos a la cara. El espectáculo antidemocrático que hemos visto de esta izquierda unidad popular, unidad popular, con los bilduetarras y Esquerra Republicana independentistas, formando lo que ellos han llamado un grupo técnico para saquear las arcas públicas directamente. O sea, los que rodeaban el Congreso ahora vienen a saquearlo, como decía ayer un diputado en mi programa. La nueva política es todo por la pasta, digo, la de estos, estos que vienen a denunciar la vieja política. Y con respecto, acaba de dar un dato muy importante Albert Rivera en este programa, y es: si llega a saberse lo que se hablaba en la mesa del Congreso en algún momento, es que es alucinante. En las negociaciones. En las negociaciones. Entonces, a mí me gustaría saber, en aras de la transparencia, ¿no se podría pedir, ya que estamos para reformar las instituciones y mejorarlas, ¿por qué no son públicas esas reuniones? ¿Por qué no se pide que haya una cámara, el que quiera enchufar un canal parlamentario lo vea y el que no? Y que porque luego nos cuentan todos una película, uno dice, no, yo no he dicho eso, el otro dice, no, yo no he dicho, yo digo que digo. ¿Por qué no se pide transparencia en ese sentido y que sean públicas? Antonio. Y 2, la opinión concreta, que se explique. Yo te pido que expliques, Albert, exactamente por qué es una estafa democrática, que a mí me lo parece de tomo y lomo, me parece una auténtica estafa lo que querían hacer. Bueno, primero, con lo de este nueva grupo. política, vieja política, esto según quien utilice el término. Para mí nueva política son los 2 representantes en la mesa de Ciudadanos que han impedido esto. Esto también es nueva política, porque esto se ha hecho siempre. ¿Pero PP y PSOE sí, querían pero... aceptarlo? No, PP. No, PP. ¿Estaban de acuerdo? No, te lo explico. Esto se ha hecho siempre.
para ser justos. Y hay algunos que siguen diciendo, ¿cuál es el argumento hoy para que algunos digan que Izquierda Unida, Bildu y Esquerra tienen que cobrar 5 millones del mailing que no les corresponde? Es que se ha hecho siempre. Digo, hombre, claro. Y los Pujol también han hecho siempre muchas cosas, pero a ver si cambiamos alguna cosa. Cortesía parlamentaria, ¿qué dices? Cortesía, ¿no? Esto es un fraude. Lo explico brevemente para la gente que no esté viendo. El Tribunal de Cuentas en su informe advierte a la Cámara que prestar diputados para cobrar subvenciones que no corresponden es un fraude de ley. Y nosotros hemos ido a la mesa informando de lo que nos ha dicho el Tribunal de Cuentas. Y me he dicho, oiga, yo no voy a votar, eso es lo que decían Nacho y Prendes y Patricia Reyes, no vamos a votar a favor de un fraude de ley. Porque esto es un fraude de ley. Si tú tienes 2 escaños y la ley dice que necesitas 5 para que te paguen el mailing, el envío de correo, pues oiga, sus 2 millones de euros se los paga usted de su dinero, de sus afiliados, de sus cuotas, como cualquier español que no le corresponde una subvención. Lo que no puede usted es pedir subvenciones que no le corresponden. En definitiva, se forman grupos parlamentarios con el único objetivo de sacarle más dinero a las arcas del Estado para luego pagárselo o no a los deudores o quedárselo. Entonces, sinceramente, eso no es nueva política, eso es un fraude aquí y en Pekín. Quiero para que quede claro, perdonad, dejadme acabar, porque según yo he oído, PP, vamos, en mi programa esta mañana, ayer, se oponía, pero el Partido Socialista y Antonio Hernando ha dicho que eso le parecía estupendo. El PSOE apoyaba ese grupo. El PSOE apoyaba ese grupo. Por eso. Pero quiero dejar claro también que ha hado varios intentos de fraude. El otro fraude era tener 4 grupos parlamentarios para Podemos. Claro. Oiga, si usted no compite en unas elecciones y concurre en coalición, apechugue con la coalición. Por tanto, es como si yo hago un grupo ahora de Ciudadanos de Cataluña, Ciudadanos de Andalucía, y cada vez que tengo 5 diputados los troceo para tener 8 grupos parlamentarios de los 40. Claro. Oiga, eso sería una estafa, y si el PP lo hace, pues tendría 20 o 15. Albert, entonces, digo para que los españoles sepan a qué han venido algunos con la emergencia social. La emergencia social de algunos es trincar las subvenciones y tener más portavoces. Entonces yo les pido que se pongan a trabajar, que empecemos a debatir leyes, que empecemos a llegar a acuerdos en los temas de emergencia social de verdad, pero que no nos digan que los que ven a hacer, según qué nueva política, es llevarse subvenciones que no corresponden, sumando escaños de manera fraudulenta. Entonces yo lo que propongo es que para que esto no pase, esto se impida, no solo aquí, sino que el reglamento se refuerce para que esto sea incluso ilegal y delictivo, es decir, que no puedan los partidos repartir subvenciones. Es que un español que nos esté viendo. Es que en el Senado, perdóname, es que en el Senado lo que ha pasado es eso también, es un fraude de ley. Claro. Lo que se ha hecho en el Senado por parte del Partido Socialista, prestando sus 2 senadores a Esquerra y otros 2 senadores a Convergencia Democrática para que formen grupos parlamentarios propios para tener acceso precisamente y posibilidad de esas subvenciones, de ese dinero, es un fraude de ley. Pero mira, de tomo y lomo, por más cortesía parlamentaria. Dinero y propaganda. Pero un momento, espera que responda. No, si yo solo explico que un español que nos esté viendo y tenga una deuda con un banco o le vayan a quitar su casa, hablamos de desahucios, a ver si tiene la capacidad de decir, oiga, perdone, voy a pedirle prestado al vecino de al lado no sé qué y me da usted 2 millones de euros y pago la deuda. No, ¿verdad que se lo pagan de su bolsillo, incluso le quitan su casa? Pues oiga, los partidos políticos que tenemos mucho dinero público, mucho dinero de sobras para poder hacer la labor que nos corresponde constitucionalmente, no abusemos más todavía del dinero público. Ya no hablo de delitos, robos y mordidas, estoy hablando de subvenciones, de lo legal. Entonces yo creo que en eso, yo estoy muy orgulloso de que algunos nos han criticado por ello, de que nosotros en la mesa, por primera vez alguien se haya opuesto después de 30 años a esta práctica, ¿no? Entonces, oiga, yo ya sé cuando voy a pedir un crédito o a mis afiliados cuotas, que si no llego a 5 diputados o no tengo el 5% de los votos, me va a tocar pagar eso y no me lo va a pagar el Estado. Claro. Cada uno asume su riesgo. Y luego hay otra estafa, que es que esto es un matrimonio de conveniencia que dura un minuto. Claro. Es decir, se meten en el grupo, es decir, es como si RC le prestara el vientre de alquiler a Bildu y a Izquierda Unida, se hacen la foto, se llevan el cheque en la cartera y luego rompen el matrimonio de conveniencia y a vivir del cuento. Una burla. Joder, pero es que esto es una estafa. Pero Albert, date cuenta, a mí me parece que has dado con una expresión que es muy afortunada y que es la clave, porque ahora estamos en la composición de las mesas, en el Congreso y en el Senado, que es un problema menor. Desde mi punto de vista, el problema mayor es que España no puede formar un gobierno y un gobierno estable. ¿Cuál es tu expresión afortunada o su expresión afortunada? La discrepancia no tiene por qué ser fobia. Es que la discrepancia es la esencia de la democracia. Claro. ¿Por qué tiene que ser fobia hacia un partido político? Pero en España, por desgracia, para comprender lo que ha ocurrido en los últimos días y en las últimas semanas, tenemos que entender lo que ha ocurrido en los últimos años. Y yo creo que se está recogiendo lo que se ha sembrado. Y se ha sembrado que es verdad que ha habido un gran partido político, porque ha tenido una gran acumulación de cargos públicos y ha sido muy votado el Partido Popular, de concejales, de alcaldes, en diputaciones provinciales, en parlamentos autonómicos, y ha habido partidos políticos, no es el caso de Ciudadanos, que han pensado que contra ese hegemón, contra ese gran poder, valía absolutamente todo.
y por lo tanto nadie se podía sentar a hablar, y por lo tanto si ese gran hegemón no tenía mayoría absoluta, tenía que ser desbancado. Y en este preciso instante nos encontramos con que hay un gran hegemón a nivel nacional que no puede formar gobierno. Decías una cosa, Albert, que es, pero Compromís, Esquerra Republicana, el PNV, Podemos, ¿qué tienen que ver en proyectos, en hojas de ruta, en rumbo para España? Bueno, tienen que ver y convergen en algo, que es la fobia al Partido Popular, al partido más votado. A esto me parece muy triste. Entonces, la pregunta que te quiero formular ya es muy sencilla. Estamos en la tesitura en la que Mariano Rajoy no puede formar gobierno. Con tu información, ¿tú crees que ese movimiento de palanca, de presión de los varones del Partido Socialista respecto de Pedro Sánchez va a surtir efecto, o que Pedro Sánchez, por las buenas, por las malas o de la forma en la que se tercie, va a lograr formar el próximo gobierno de España? Con tu información, cada uno de nosotros somos analistas y tenemos la nuestra. Bueno, yo tengo información, pero no te pienses que tanta, no estoy dentro del PSOE no, tengo información. Pero, hablas... Yo tengo intuición, y por mi intuición, cuando uno sitúa al PNV en la mesa del Senado, cuando otro presta diputados para que Convergencia y Esquerra tengan grupo, cuando parece ser que hay reuniones ya entre Rejón y Hernando, y entre Pablo Iglesias Hugo y Sánchez, y ambos tienen, o parece que les ha cogido las prisas para negociar, a mí me parece que hay algunos que piensan, o ahora o nunca. Yo creo que Sánchez está pensando, o soy presidente ahora, o no voy a ser presidente nunca. Y creo que en la vida, yo no estoy para dar consejos a nadie, pero las prisas son malas consejeras. Y lo que sobre todo es mal consejero es gobernar a cualquier precio. Y yo creo que Sánchez está en eso. Otra cosa es que dentro del PSOE pueda ser tal el terremoto que se monte, con ese pacto a 11, que eso pueda generar un rechazo tan fuerte. Pero es que el terremoto se anunció hace 3 semanas pero ahora acaba con eso. Ahora, dicho eso, no hay que olvidar que es el secretario general del PSOE. Y es el secretario general del PSOE que va a una investidura, y a ver si los varones o los militantes o quien sea en el PSOE, cada uno que haga lo que quiera en su casa, pero a ver si alguien cree que van a desbancar al secretario general del PSOE, presidente de Gobierno de España. Entonces, lo digo porque es el mismo poder que algunos tienen la tentación de llegar y no saben a veces usarlo bien, otros piensan que es un poder potentísimo para mucha gente, para muchos que se colocan con ese poder. Por tanto, no olvidemos que la forma de entender la política a veces se convierte en un acceso al poder, en un asalto al poder y en la toma y la retención del poder. Y dicho eso, déjame que diga también otra cosa. Es verdad lo que dices de que algunos tienen fobia y algunos hacen cordones sanitarios. Yo nunca los practicaré con nadie. Ahora bien, bueno, sí, ya lo he dicho, no cordón sanitario, sino no voy a pactar con los que quieren romper mi país, básicamente porque si no, no tendríamos país. Cuestión de principios. Entonces, una cuestión de principios. Pero dicho eso, también es verdad que uno tiene que ejercer la mayoría y las mayorías absolutas, aunque tenga mayoría absoluta, tiene que tener en cuenta que hay una parte de la población que no te ha votado y una parte de diputados para hacer leyes importantes en un país con la que tú tienes que contar. Y yo creo que eso es importante. Y creo que eso también el PP tendría que reflexionar, si a lo mejor la forma de ejercer la mayoría de Rajoy o la manera de no escuchar, no atender o no tener aliados o una relación permanente con otros grupos hace que hoy eso no sea posible. Entonces es una reflexión que a lo mejor... ¿Peligra el apoyo de Ciudadanos al gobierno de Susana Díaz si Sánchez gobierna con todos los podemitas en la Moncloa? Porque si en toda España están gobernando con los podemitas y la línea roja, ya no vale el término, pero si Ciudadanos dice no iré ni daré el apoyo a ningún partido que se deje apoyar o que apoye a los independentistas, y al final en España están en muchas comunidades autónomas y a Ciudadanos no le ha importado porque ha explicado claramente que cada comunidad es una cosa distinta, pero si el gobierno de España se basa en los podemitas y de manera indirecta en los independentistas, el apoyo de Ciudadanos con Susana Díaz se puede ver maltrecho. Bastante irresponsable sería formar un gobierno de España con 11 partidos como para que venga Ciudadanos y en la comunidad autónoma más grande de España entreguemos también a Podemos la gobernabilidad de Andalucía. Es decir, si lo que quieren algunos es eso ya, yo creo que sería todavía peor. Pero por tanto, lo he dicho antes y lo repito. No vamos a cambiar cromos. La política es algo más serio y noble que el cambio de cromos. Y también recuerdo, Ciudadanos no tiene ni una vicepresidencia, ni una consejería, ni una dirección general, ni en Andalucía ni en Madrid. Estamos en la oposición responsable, llegando a acuerdos puntuales con el gobierno. Y lo creo que se está haciendo bastante bien, a juzgar por los resultados que hemos tenido precisamente en comunidades donde Ciudadanos se ha mojado, Ciudadanos se ha implicado en la gobernabilidad. Por tanto, no es que rompamos un acuerdo de gobierno, es que Ciudadanos no tiene un acuerdo de gobierno, que Ciudadanos no está en el gobierno. Así que votaremos ley por ley, asunto por asunto. Dicho eso, si Susana Díaz mañana o cualquier otro
presidente deja de ser presidente o convoca unas elecciones, pues claro, se forma otro gobierno. Pero estoy diciendo claro y meridiano, no vamos a condicionar eso, porque si España entra en una situación de difícil gobernabilidad, solo falta que donde hay gobernabilidad Ciudadanos vaya y encima la convierta también en otro caos. Por lo tanto, yo creo que hay que ser coherente y responsable y eso es lo que estamos haciendo. Igual somos o demasiado buenos o pensamos más en nuestro país que en nuestro partido, pero creo que es más inteligente. Pero eso no es hacerle el juego al sol, quiero decir, en el sentido, eso es no hacer el juego a Podemos. en el sentido de que si piensan que pueden perder Andalucía, no se van a andar con chuflas, porque si todo vale y son reinos de taifas y España no es España, pues entonces pregunto. Isabel, ¿tú te piensas que a Pedro Sánchez le importa que Suena Díaz deje de ser presidente de la Junta? Si pudiera. Estaría encantado. O sea, si es que Pero es que esto no es Pedro Sánchez ni Susana Díaz, es España. Bueno, si no tenemos idea de España ninguno. Yo antes me habéis hecho una pregunta por este lado, justo en eso, es decir, es que el problema no es que Susana Díaz, que tendremos otras discrepancias, pero en esto, no es que Susana Díaz quiera formar un gobierno con 11 partidos, es que Pedro Sánchez quiere formar un gobierno con 11 partidos. Pero es el Partido Socialista. Sí, es que yo no sé, pero lo digo porque parece que, a ver si ahora resulta que los socialistas que no quieren que se forme un gobierno a cualquier precio y las comunidades donde no tiene la llave Podemos, vamos a hacer que tenga la llave Podemos y que no gobiernen los socialistas que no quieren eso. Ya lo arreglamos del todo. Es que no lo entiendo. Hay una forma distinta, pero por aclarar esto yo lo expresaría de otra forma, Albert. Yo diría, la gravedad de la situación en España es tal que efectivamente va a acceder al poder un partido partidario de celebrar un referéndum en Cataluña y con el PSOE vienen los que has combatido toda la vida. Me refiero a Esquerra Republicana, me refiero a los antiguos de Convergencia, me refiero al PNV. O sea, España se va a romper. Y cabría decir, bien, señores, esto es tan grave que ustedes van a perder Andalucía y mi apoyo si apoyan esto. La única forma Pero es que yo creo que lo que no entendéis es que no la pierden. Se apoyan en el gobierno con el que van a gobernar España. Irían gobernando con Podemos. Pero no podrían gobernar. No se descompone ni desaparece Andalucía. Es que la gobierna Podemos. Ese pacto saldría, vamos... Claro, yo cuando Ciudadanos, ya sé que nos costó explicarlo y creo que finalmente un poco se ha entendido, aunque no siempre. Yo dije, o elecciones anticipadas otra vez en Andalucía, o tiene la llave de Andalucía y Podemos. El mal menor era que Ciudadanos moderara el gobierno de Andalucía. Y creo que se ha demostrado, no se ha tirado al monte el gobierno de Andalucía, aunque tenga casos de corrupción. De hecho, hemos llamado a la comparecencia a Susana Díaz y a Fátima Áñez nosotros, en la comisión de los cursos de formación, y hay muchas cosas en las que discrepamos y no estamos de acuerdo. Pero hay que ser justos. Creo que es mejor que el gobierno de una comunidad autónoma importante sea moderado y se centre, sin que duda, no que vaya pero al extremo. Albert, yo quiero entender una cosa que seguramente hay muchos espectadores que piensan, a lo mejor, o alguno que piense como yo. Si hay algo en lo que yo he coincidido siempre con Ciudadanos y lo he saludado, es la necesidad de que en España hubiera un partido centrado que tuviera clara la idea de España y dejar de estar en manos de los chantajistas nacionalistas. Lo aplaudí con Rosa Díez y UPyD y luego derivó en lo que derivó y lo critiqué, y lo aplaudí con Ciudadanos desde el minuto 1. Entonces, no entiendo, porque si hay uno de los problemas importantes que tiene hoy España, y coincido en eso con Ciudadanos 100%, es porque Partido Socialista y Partido Popular han dejado que los reinos de taifas independentistas crezca la bicha hasta extremos insospechados, como si no fuera con el resto de España. Con tal de ellos gobernar en España, han hecho cambalaches con Convergencia de Unión cuando les ha venido a bien, con el PNV cuando les ha venido a bien, PP y PSOE, PSOE y PP, ha dado igual. No entiendo que Ciudadanos, que llega combatiendo ese discurso, ahora haga un reino nuevo de taifas, donde un partido de Estado, con sentido de Estado, que es el Partido Socialista, se pueda trocear como un chicle y digamos, bueno, vamos a dejar que Andalucía vaya por su lado y lo que haga ese partido en el resto de España no nos afecta. No, porque entonces estamos haciendo lo mismo, pero al revés. Yo entiendo que si Ciudadanos quiere... no me he explicado, creo que algunos no lo han entendido. No, pero es que si hacer justo lo contrario. Está haciendo lo mismo que hicieron PP y PSOE con... O sea que Susana Díaz es independentista y Ciudadanos también. No. Todo lo contrario, parece que es la que no quiere. Dentro del PSOE hay gente que está más cerca en esto de Ciudadanos y el PP que otros. No me debo explicar yo, porque lo que está obviando es que el Partido Socialista, la única forma de intentar forzar que desde dentro del Partido Socialista diga hasta aquí hemos llegado es si perdieran algo tan sustancial, importante y valioso para ellos como Andalucía. No lo perderían nunca. Les obligaría a ir con Podemos. Hombre, que si lo pasarían. Pues entonces se retratarían y se los comerían. Bonita foto, pero entonces ¿qué queremos? Entonces
que no lo entiendo. A ver, yo lo único digo... A jugar aquí a todas las barajas, venga, vamos tú aquí, estás de acuerdo venga. también en otra bandera No lo que entiendo. además te he visto defender en tu programa, de Siempre. la regeneración democrática y contra la corrupción, ¿verdad? Vamos, siempre. Entonces, por esa Tengo regla de 9 tres, libros. por esa regla de tres, yo no 9 podría, libros yo no escritos. podría investir a Cifuentes, aunque no esté imputada por corrupción, porque el Partido Popular tiene corruptos en toda España. Oiga, pues entonces aquí no hay quien gobierne. Porque claro, entre los corruptos de unos, los que pactan con separatistas de otros, No es que es lo no mismo. hay diputados suficientes para No es gobernar. lo mismo, estamos hablando de No, una para idea mí de también España. para mí también es una Cristina línea roja la Cifuentes es corrupción. corrupta, ¿no? Pero no, estoy diciendo eso, Entonces- ni Susana Díaz independentista, hombre. No, Es que me parece pero injusto, sí, discrepamos pero otras a lo cosas. mejor podemos Pero es estar increíble, en el- bueno, A ver, vamos a... no, no, te he entendido, Yo no lo entiendo. Perdón, perdón, Alfonso. Para un Ricardo sitio donde Martín, hay que un todavía no ha preguntado, socialismo por favor. centrado. No lo vamos a cargar. Por favor. Yo creo, sinceramente, que cuando se hace esta presión sobre Sánchez y realmente el Comité Federal del Partido Socialista, que va, creo que es el día 30, 30 de ahí se enero. va a ver realmente si estas, en fin, estas discrepancias que se habla tanto de ellas, esto se verá, porque la unanimidad en el anterior Comité Federal, el famoso de las líneas rojas, creo que hubo 3 abstenciones y ahí estaban todos, Y en el próximo Comité Federal mi apuesta, ya por anticipado digo, será que va a haber bastante unanimidad. No creo. ¿Pero en qué? De apoyo a Sánchez y al acuerdo con Podemos. Yo creo que hay bastante unanimidad. Tú tienes más información del PSOE sí, siempre. yo creo que hay bastante unanimidad. Es verdad, lo digo. Sí, Yo sí, que es tengo verdad, menos porque también te lo digo. Yo que tengo menos también te lo digo. no tengo mucha información, pero hombre, quiero decir, conozco muy bien el PSOE. Esto que Y el deseo que te puede. Yo creo que no lo conoce la gente, porque presionan. también, entonces y te aseguro que hay muchísimos Lo que en ves contra. en los tweets y lo que ves en Facebook Tendrán- y todo eso, sí. es dejen ya de Están como presionar locos. a Están como Sánchez. locos. Estamos con Sánchez. Ahora más que nunca. O sea, lo que se hace es que tanto y además la encuesta esta que os da, por cierto, una buena subida, Metroscopia última, ¿verdad? A vosotros y a Podemos, en detrimento del PSOE fundamentalmente, pues también deja claro que el 75% prácticamente de votantes o encuestados que se dice del PSOE está claramente con esto. O sea, que los votantes y esto quieren un ensayo de gobierno de izquierdas. Por tanto, yo creo que ahí Sánchez Pues a sí ver que... qué hacen con el PNV y Convergencia, porque si son de izquierdas el PNV y Convergencia ya es lo último que le falta por pero esto, escuchar. sin duda, pero esto ya viene de, o sea, que Eso se viene quiere, después. lo que se quiere es un Eso viene gobierno gobierno, yo creo, mayoritariamente A ver, un la gobierno de pregunta, venga. izquierdas. Pero sí hay que agregar, naturalmente, fuerzas, digamos, como toda la vida ha habido. ¿Separatistas? PNV que ha sido siempre separatista y ha sido, lógicamente, apoyando a PSOE y a No, PP. Artur Mas como es todo un el mundo constitucionalista, sabe. como todo el mundo Y sabe, era- y Junqueras también. y era separatista, y cuando vino aquí... Y Bildu también. Cuando vino aquí Tarradellas ya advirtió que naturalmente ellos eran nacionalistas, pero que ellos iban a decir que estaban en la Constitución, esto que tú elogias tanto y yo también, la transición, ahí estaban catalanes y vascos, y ya se sabía que eran separatistas, nadie se engañó. Lo que pasa es que cedieron en aquel momento, de manera que eso ya se sabía todo el mundo. Pero hay una cosa interesante de tus A ver, pregunta, Ricardo, por favor. ¿Qué le quieres preguntar? de tus declaraciones de hoy, que dice, uno, no sé si lo recogen fielmente, uno de los dos, se refiere a PSOE o PP, se va a tener que abstener para que gobierne el otro. Entonces la pregunta es, ¿no descartas entonces que el Partido Popular pudiera abstenerse para hacer un gobierno estable, de estabilidad? Por ejemplo, PSOE Ciudadanos, esta alternativa posible, o sea, ¿es posible o es una ida de olla mía? Me refiero, ¿es posible que el Partido una ida de Popular... olla tuya. Si es que no Perdón, llega. señores, si el Partido Popular se abstuviera, y se podría conformar un gobierno Ciudadanos PSOE, más las abstenciones, que nadie puede obligar a abstenerse y no abstenerse. Si a vosotros os dan en esa hipótesis una abstención general, pues no vais a decir, no, yo no quiero que se abstenga. Es que eso es imposible que tú lo controles. Vale, Pueden venga. abstenerse. Bueno, yo creo que al margen de que sea abstención o voto favorable, lo que yo he planteado no es incompatible con lo que tú dices. Es decir, un acuerdo entre las 3 formaciones políticas constitucionalistas, en la izquierda, en el centro, en la derecha, que representan al 70 y pico % de los españoles, donde se acuerde en una hoja de ruta el qué vamos a hacer, qué queremos hacer con España, y se plantee luego quién gobierna y cómo gobierna, si son abstenciones, si es o tal, eso es lo que yo he planteado desde hace tiempo. Por tanto, eso no se descarta. Es difícil, mucho. Es difícil que el PP se abstenga para que gobierne el PSOE, mucho. Tanto como que el PSOE se abstenga para que gobierne el PP. Pero insisto, aquí no estamos para decirle a los españoles que no están viendo lo difícil que es ponerse de acuerdo. Aquí estamos obligados a ponernos de acuerdo. Y si no, le diremos a los españoles, unos más que otros, hemos fracasado. La política con mayúsculas no ha llegado a España. Y estamos todavía en bandos, en tics
y repartiendo en los grupos parlamentarios. Entonces, eso es lo que el mensaje también a la ciudadanía Me toca española. a mí. La nueva política para mí es que los españoles confíen más en la política, que los españoles confíen más en el Congreso de los Diputados, que la gente piense que la política aporta soluciones, no problemas. Pero a ver, Entonces, ya estás yo pensando igual- en perdóname, es que ya estás pensando en unas elecciones, digamos, repetidas. Yo veo que el discurso no, tuyo... soy el único que cree en la quimera, que Albert, puede un acuerdo. no, pero es que imagínate. tú mismo dices, y además tú tienes una voluntad enorme y lo estás demostrando, pero has pronunciado en algún caso la palabra quimera. Por tanto, si realmente tú, que eres un político pragmático, lógico, inteligente, lógico, ves que eso es muy de quimera y muy inviable, pues es que verdaderamente es que ves bastante próxima Ricardo, unas yo elecciones. veo difícil eso, pero necesario. Y veo más quimera y más problema formar un gobierno con 11 partidos que no tienen nada en común. O sea, es decir, por tanto, yo digo, de las soluciones que hay, que Sánchez monte un gobierno con 11 partidos, entre ellos algunos independentistas, otros antisistema, otros que no reconocen, no quieren estar en Europa, entre eso y un gobierno alternativo en una mesa de negociación abierta, clara, transparente, diciéndole a los españoles qué hay que hacer y quién lo ejecuta, quién lo preside y quién lo forma parte. Pero es Lo que- segundo me parece pero es que de si más se sentido abstiene- común claro, que lo pero primero. si se abstiene el Difícil, PP, hombre. Una cosa pero es si una se quimera y otra una abstiene- locura. A ver, Mira, pero- mira, usted lo ha dicho muy bien. Una cosa es una quimera y otra una locura. Pero si se abstiene Pero el PP, ahora quisiera es preguntarte, viable. efectivamente, vale, Cristina, sí. si se abstiene el PP, es viable un gobierno PSOE Ciudadanos. Bueno, pero te está diciendo que Pero es te una estoy quimera. diciendo que aquí, mira, habrá quien me pasó en la mesa nos pasó que el PSOE no quería reconocer que había un acuerdo a 3, el PP tampoco. Me da igual cómo le llamen, si es un acuerdo PSOE Ciudadanos, Ciudadanos PP, el otro se abstiene, el PP pero al final la- va a ser un acuerdo a 3, porque los tres tendremos que hacer y proponer y a la vez ser generosos para que eso se produzca. El PP porque si se nadie cede enfadó. nada, Pero eso no es igual, porque el PP salió diciendo que no, que estaba alucinado, y lo hicieron en mi programa en directo, de que el PSOE negara que hubieran llegado a un acuerdo para el presidente del Congreso. Es que dijeron, pero bueno, estos señores del PSOE, ¿qué están diciendo? Si no lo negaron, Si nosotros hemos pactado, por supuesto con Albert Rivera, pero también con el Partido Socialista, para que Pachi López Pero sea... que Ciudadanos era el árbitro. no es, Albert, no sí, pero negaron también los me dos. encontré en esas Negó conversaciones que uno decía, y el bueno, otro... pero ¿por qué un presidente del PSOE? Digo, mira, aquí nadie puede ganar a todo. Tú tienes mayoría, el otro tiene el presidente y luego nosotros garantizamos que hay 4 grupos. Es decir, Y una que cosa- no se cambia el Albert, reglamento. me toca a mí Isabel, por preguntar, favor, por venga, favor. rápidamente, que- Albert, en una bien clara pregunta, ¿prefieres esta coalición de izquierdas que estamos hoy discutiendo o la convocatoria de nuevas elecciones? Bueno, la coalición de izquierdas que estamos hablando, para mí no es una coalición de izquierdas. Es que una coalición de izquierdas es Bueno, lo que pasa en llámalo Portugal. Pero en Portugal. a esta coalición no, pero a 11 déjame que te explique partidos. porque para mí es fundamental, no es un matiz. Una coalición de izquierdas sería legítima para hacer políticas más de izquierdas. Pero otra cosa es tener a 11 partidos, entre ellos algunos que quieren romper nuestro país. Y eso es muy distinto. Y que nadie me diga que la abstención de Convergencia o de Esquerra, o el sí del PNV, o la participación de Barcelona en Comú, que pide un referéndum de independencia, es por amor al arte. O sea, no se lo va a creer nadie, porque tendrá condicionantes, como es lógico y legítimo por otra parte. Por tanto, ese es el problema que yo veo básico. A partir de ahí, si hubiera una coalición ideológicamente de izquierdas con la que en algunos temas sociales nos podamos poner de acuerdo, hasta el PP seguramente en algunos temas sociales podríamos llegar a acuerdos amplios, pero insisto, una cosa es un debate ideológico legítimo en un país de izquierda, centro, derecha, y otra cosa es que alguien nos reconozca que estamos en la Unión Europea y que hay que cumplir nuestras obligaciones, que alguien nos reconozca la Constitución española, que alguien tenga formación y diría casi predilección por gobiernos que no son democráticos, entonces que alguien defienda la ruptura de España. Entonces eso para mí es incompatible con un gobierno de España. Es decir, no se puede gobernar España con quien quiere romper España. Esto es de primero de sentido común. Y eso me parece que es... Y entre si eso Sánchez y después de 30 repetir las años- elecciones, a ver, ¿qué prefiere usted? Claro. Hombre, yo lo que prefiero es un acuerdo. Un Pero acuerdo. si no hay remedio, pues habrá que hacer elecciones, claro. Es decir, es que Una última- pero, una insisto, ultimísima. no tirando la toalla, sino intentando llegar a un acuerdo. Bueno, y una última Yo creo que en las cuestión. elecciones estará de acuerdo los españoles que gastar 670 millones y hacer elecciones cada 3 meses no es la mejor solución. Entre otras cosas, porque al final cuando vemos las encuestas resulta que uno baja 5 escaños y otro sube 5. Sí, Uno se queda baja igual. 10 y el otro baja 2. Y dice, bueno, al final vamos a repetir elecciones para que el mapa vuelva a quedar y nos obligará a dialogar. Por tanto, que nadie se piense que tirar la pelota adelante Es la misma ecuación. nos va a esquivar el diálogo. Alberto, dos preguntas de respuesta brevísima. Rápido, por favor. Brevísima. La primera es, ¿hay alguna vía de comunicación abierta, alguna vía, entre Ciudadanos y el Partido Popular o Ciudadanos y el Partido Socialista que nos puedan hacer pensar que Mariano Rajoy todavía tiene posibilidades de ser investido presidente? ¿Alguna vía de comunicación? La segunda pregunta, que es rapidísima, ¿has mantenido, Arbela, alguna conversación con Susana Díaz después del día de las elecciones?
Bueno, no he mantenido esa conversación. Sí que es verdad que por motivos políticos, como estamos, como he dicho antes, en esa investidura en Andalucía, ayer mismo se reunió, creo, el pacto de seguimiento de Andalucía, ¿no? Y sí que es verdad que conversaciones, pero autonómicas, no nacionales. Si es por eso, no. Bien. Y luego, respecto al tema de la gobernabilidad de Rajoy, de momento, insisto, no es que no haya canal abierto, es que no ha habido llamada. Yo nunca he dejado de hablar con el presidente en funciones, ni nunca lo he hecho tampoco con el señor Sánchez. Quiero decir, también para dejarlo claro, una cosa es que esté difícil, una cosa es que otros tengan otras prioridades y otra cosa es que no estemos conectados en cualquier momento. Y eso, no, lo digo porque, bueno, eso pasó con la mesa, que a 18 horas de que se constituyera la Cámara, no había acuerdo de la mesa. Y tuvimos que decir desde Ciudadanos, oye, dejemos ya de marear la perdiz, y llegamos a un acuerdo. Entonces yo creo que a lo mejor si alguno se piensa que la última semana, antes de que se convoquen elecciones anticipadas, como en Cataluña, vamos a tener que ir haciendo carreras por los pasillos y sacándonos de la chistera ocurrencias, yo pregunto, ¿podemos empezar a pensarlo antes? Para que este país en 2 meses pueda abrir un periodo de reflexión, de negociación, de gobiernos, de proyectos, de reformas, de leyes, para que esto no sea igual que lo que pasó en Cataluña, porque digo porque algunos que dijimos que fue un espectáculo de Cataluña, a ver si ahora el espectáculo va a llegar en toda España. Entonces lo digo, yo lo he dicho aquí hoy que conste en acta, que lo bueno sería empezar a pensar no solo en la investidura o no legítima de los candidatos que quieren aspirar a serlo, sino en qué pasa si no hay investiduras. ¿Y cuál es la prórroga? ¿Dónde empieza? Porque pero se podría repetir, fíjese, a mí se me ocurre que se podía repetir los mismos pasos que se dan para constituir la mesa del Congreso de los Diputados, pero para formar gobierno. Hacer Ciudadanos de árbitro, ya lo sé que es mucho más difícil, pero imagínense que Ciudadanos puede hacer de árbitro e intentar con un programa de mínimos o de máximo, me da igual, los 5, 6, 7, 8 temas que realmente interesan a los españoles, aquello que va en procura de su bienestar, en garantizar el estado de bienestar, acabar con la desigualdad, etcétera, etcétera. Con esos puntos decirle ustedes, podemos ponernos de acuerdo para que esto salga adelante. Luego hablaremos de personas. A lo mejor tenemos que ponernos de acuerdo después quién preside el gobierno y quién forma ese gobierno, pero esto es lo fundamental. ¿Estarían ustedes de acuerdo, señores del PSOE, para sacar esto adelante en una legislatura estable 4 años? Señores del PP, ¿estarían ustedes de acuerdo con esto, en estos puntos para sacar adelante con un gobierno estable aquellas cosas que realmente prioriza a los españoles, tienen interés para los españoles? Eso es exactamente lo que ha propuesto Ciudadanos. Y ustedes son capaces de ir con esa cartera, con ese portfolio. Ya tenemos, decir, esto es lo que nosotros querríamos hacer. Claro, pero insisto, ya tenemos propuestas. Sí. El problema es que, como siempre se habla más de quién es el candidato y quién mueve ficha y quién renuncia, no sé qué, y qué partido tal, y entonces la Guerra Fría, no por seguir el símil, pero la Guerra Fría política es que todo el mundo apunta y nadie dispara, pero nadie cede y nadie llega a un acuerdo. Bueno, pues la Guerra Fría se acabó y esperemos que la Guerra Fría política en España también se acabe y dé tiempos donde podamos sentarnos en una mesa, si puede ser a 3 y no por separado y fingiendo que no hay acuerdo, sería más fácil, entre 3 o entre 4, si se quiere sumar algún otro partido a un gran acuerdo de Estado, yo me apunto. Lo que pasa es que tiene que hablar efectivamente de contenidos, reforma de la justicia, Pacto Nacional por la Educación, reforma de la ley electoral, garantía para chocar contra las desigualdades y la crisis económica. Es muy difícil, Albert. Sí, yo creo que es el gran escollo. Sí, lo demás estáis muy claro que puede ser intercambiable, pero si el Partido Socialista habla de federalización para resolver el tema de Cataluña, tú no vas a estar de acuerdo. No estoy de acuerdo porque la cosa, dicen que el nombre hace la cosa, pero en este caso lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo. Y yo estoy de acuerdo en reformar la Constitución en algunos aspectos, no para romper España, sino para mejorar España. Y el Partido Popular, ahí te doy la razón, el Partido Popular, creo que ya ha habido algún ministro que ha dicho que estaría dispuesto, a lo mejor debería asumir que se puede abrir una ponencia de revisión, digo revisión, no dinamitar, de revisión de la Constitución española y votarlo al final de la legislatura, por ejemplo. Pero Albert, última pregunta, tenemos que por otra parte también tengo la sensación de que hay mucha prisa por derogar las leyes, que yo no sé si el Parlamento tiene capacidad, lo ignoro desde el punto jurídico. Pero parece que es que ahora hay unas prisas brutales para derogar leyes antes de ponerse a solucionar lo que me parece que es evidente, que es la formación de un gobierno. La situación es completamente desquiciante, vamos. Bueno, yo ya dije en la campaña que Pedro Sánchez era el derogador, ¿no? Porque era todos los debates que íbamos, era voy a derogar, y yo preguntaba a veces, bueno, ¿pero qué vamos a hacer? Además a mí no me gustan algunas cosas de lo que pasa en el ámbito laboral, porque hay dualidad, porque hay precariedad, porque la negociación sindical y patronal ha perdido fuelle frente a la situación actual. Es decir, yo claro que creo que hay que reformar cosas, o los autónomos hay que reformar y hacer que los autónomos no paguen cuotas, sino que tienen un mínimo interprofesional de beneficio. Pero todo eso no es derogar, es proponer una reforma profunda del ámbito laboral, que es el primer problema de España. Entonces yo, a diferencia del PSOE, digo, oye, en vez de derogar todo lo que ha hecho el PP, o el PP derogar todo lo que ha hecho el PSOE, y si ponemos reformas
para modernizar nuestro sistema laboral. Por ejemplo, educación, o sea, una cosa que hemos presentado que creo que no se ha hecho nunca en los últimos 35 años. Vamos a presentar mañana mismo por la mañana la creación de una comisión para el Pacto Nacional por la Educación. ¿Qué quiere decir eso? Que sacamos del ámbito gubernamental la educación para que sea un pacto para una generación, en un debate donde todos firmemos un acuerdo, espero que más pronto que tarde, para que durante 20 o 30 años España tenga un mismo sistema educativo, cosa que no hemos tenido en 30 años. Es decir, este tipo de cosas son las que merecen acuerdos amplios. ¿Por qué no nos podemos poner de acuerdo si la mayoría de españoles seguro que están de acuerdo en muchas cosas? Entonces, yo pido un poquito de sentido de Estado y generosidad, ¿no? Última pregunta, venga. Última y cambiando de asunto, porque me parece que en este caso, igual que estamos hablando de tiempos y de pactos y al final de contenidos, que es lo importante, pues pasa de soslayo. ¿A Ciudadanos le preocupa? Nos hemos quedado todos en los españoles prácticamente en el folclore del bebé de Descansa, pobre Dieguito, 5 horas ahí soportando el pleno. Yo soy madre y no lo haría nunca, pero cada cual que haga lo que quiera. A mí no me parece bien. Nos hemos quedado todos en las rastas, pero me preocupa profundamente, y digo la calaña, de algunas de sus señorías de hoy, porque hay diputados ahora mismo que están acusados de agredir a policías, de agredir a guardias civiles, condenados por abusos sexuales, y estos no son sus señorías las que a mí me gustaría. Y me pregunto si algún político, los periodistas lo estamos contando, hemos sacado la ficha policial, hemos sacado la situación de algunos diputados, en este caso son de Podemos todos. Hay incluso algún condenado en sentencia firme por terrorismo, por haber pertenecido a ETA, haber tenido armas y haber sido jefe de ETA en Rentería. Y aquí estamos todos en la espuma de las rastas, pero que esto sea la categoría de sus señorías en España, a mí me hace temblar. Ciudadanos va a plantear la batalla en cuanto a la limpieza democrática también en el hemiciclo y en el seno del Congreso y del Senado. Bueno, nosotros, como saben, y como saben muchos espectadores, hemos puesto un listón, creo que alto, de regeneración, que es apartar del ámbito público, de los escaños sobre todo, que se defiendan en primera instancia, aquellos que son imputados por corrupción política. Por cierto, también hay imputados por corrupción o investigados por corrupción política, como el señor de la Serna. Porque no solo son gente, también hay gente perseguida por la policía por robar o presuntamente, ¿no? Hay de todo, ¿eh? Entonces, digo, si ponemos un listón ético duro, rígido, nosotros ya lo hemos hecho, yo soy partidario de que lo asuma todo el mundo. Pero en eso, insisto, lo que hay que poner es un listón objetivo. Lo que no vale es lo que a mí me parece. A mí me parece que el de enfrente es sospechoso porque tiene una investigación policial. O sea, que pongamos un listón. Si el listón es la imputación, la imputación. Si el listón es estar condenado, estar condenado. Lo que no vale, creo, porque cometeríamos seguro que injusticias, es poner listones distintos en función del partido político. Entonces yo lo que digo es, si parece bien a sus señorías o a los partidos que la imputación en determinados casos que afecten al ámbito público, a la ética. Esto me parece vieja política, porque vieja política a mí que haya un no, pero vieja política lo que no vale es que a los corruptos oye, yo tengo libros contra todos los corruptos, o sea, pero quiero decir una cosa, por los diputados que defienden es que a mí hoy tenemos de representante de una formación de 65, porque se han ido 4, alguien que ha dicho que le emociona ver pegar a policías, y sinceramente en términos un tal Pablo Iglesias, y sinceramente, en términos de calidad democrática, que vengan a regenerar España gente que se emociona viendo pegar a policías, o gente que ha dicho que está imputada o que se le está investigando por eso, y que dice que volvería a pegarles, yo lo que digo, no me parece calidad democrática. Yo lo que digo es, si hay diputados que han dicho cosas así, que lo sepan los españoles para la siguiente vez que van a votar. Si hay partidos investigados por la DEA o por la UDEF, por financiación ilegal, que se sepan. Ahora, a partir de ahí, que voten los españoles. Yo lo que digo es, si fijamos un listón jurídico, a mí me parece que estar investigado por casos de corrupción puede ser uno, de hecho lo hemos hecho cumplir en algunas comunidades autónomas cuando lo hemos planteado, y eso puede ser un listón que se eleve al Congreso. De hecho, ahora mismo hay diputados que están siendo investigados también. Pero digo eso, cada vez que alguien diga algo que a mí me parece una barbaridad lo que me dices y otras cosas que se han escrito, y algunos elogian regímenes dictatoriales, ¿no? por Twitter, pero yo lo que digo, hay que combatir eso política e intelectualmente también. No solo jurídicamente, sino combatirlo por... Pero delitos no solo de corrupción, Albert, que tenemos en el Ayuntamiento de Madrid una portavoz imputada por gravísimos delitos, pero no por robar, por asaltar capillas. Pero es que tiene un juicio por delante y está imputada por también. Eso digo que fijemos un criterio... No hay delitos buenos y malos. No, lo que pasa es que estamos de acuerdo que en la vida pública tenemos que fijar un criterio para que no sea un ámbito en función de que lo que yo digo, Ciudadanos lo ha fijado, los imputados que se aparten y se defiendan en primera instancia. Por cierto, también presentamos mañana que se acaben los aforamientos
para el Congreso de los Diputados, muy bien. y Eso que está se bien. vote en el Congreso. Está Lo digo fenomenal. porque todos los que tengamos que ir, espero que no me toque nunca, pero a quien le toque ir un día, vayan a primera instancia y no vayan al Tribunal Supremo. Es decir, este tipo de Que no se cosas espere hasta el reales Supremo. y no de espectáculo, sino reales, son las que la política nueva tiene que hacer y no otras, ¿no? Albert, vamos a terminar. Quiero terminar con ese intercambio de golpes dialécticos que ustedes se dieron, especialmente el señor Iglesias. No sé si fue maleducado, fue desconsiderado. No, dos cosas. Si además incluso, en fin, exhibió una vena excesivamente totalitaria. Pero voy a recordar lo que pasó en los micrófonos de la cadena COPE, en el programa de Carlos Herrera, el día en que se constituía precisamente, se inauguraba la legislatura, se inauguraba con la constitución de la mesa del Congreso de los Diputados. Vean. Nos preocupa que estéis más preocupados por tener 4 grupos parlamentarios que por trabajar. Eso Y sí que nos vosotros preocupa, que por cuesta dinero y pactar tiempo. con el Partido Popular, eso es nueva política. La nueva política no es hacer reproches, es llegar a acuerdos. Y por tanto yo te Con el invito PP, a que te con el partido de los corruptos. Tranquilo, Pablo. Yo relajadísimo. Te veo muy enfadado. Yo te invito A a ti que muy participes contento de- con el PP. Bueno, yo te invito a que participes de este gran acuerdo, que vamos a estar todos en la Nosotros mesa. con el PP no, Albert. Nosotros con el Partido Bueno, de la Corrupción ya sé que no. tú, con el 30% casi españoles, no tienes nada que hablar. Yo sí. Tengo que hablar con todos los españoles, con los que te han votado a ti, con los que han votado al PP, con los que han votado al PSOE. Esta nueva etapa no está hecha para reproches, ni para líneas rojas, ni para tirarle a la Ni cara. para tomar el pelo a los ciudadanos, Albert. Bueno, que en claro. este país se ha estado robando, en este país el Partido Popular ha Bueno. sido el partido de la corrupción y vosotros estáis pactando con ellos. Claro. No volváis a hablar de nueva política a la Bueno, gente cuando Pablo, al final yo sois sí el bastón del te Partido veo muy Popular. enfadado y así no se puede empezar una No, es nueva que hay- transición. yo estoy en porque cada- si Carrillo y Fraga y Felipe González y Suárez se hubieran hecho reproches en vez de llegar a Está muy acuerdos, bien este reírse, país no tendría una está democracia. muy bien reírse, Albert, pero no reírse No. de la gente en su cara. Y hay Bueno, mucha gente que hoy Creo siente que que te veo en algunos campaña estáis... todavía. En fin, yo no sé qué impresión le produjo esa salida, esa falta de fair play, en un día además en el que se notaba cabreado efectivamente por el hecho de, claro, que en la mesa pues no consiguieron lo que ellos habían conseguido, ¿no? En la constitución de la mesa del Congreso. Bueno, yo creo que está enfadado y con razón para lo que él piensa. Él quería tener 4 grupos, 4 portavoces y el dinero de 4 grupos, y Ciudadanos, con el acuerdo de la mesa, entre otras cosas, impidió que eso pasara. Y por tanto estaba enfadado con Ciudadanos porque habíamos impedido la estrategia que él tenía para contentar a sus socios. Y ahora se ve la presión que tienen sus socios, que incluso algunos han ido del grupo. Entonces, pero yo no tengo la culpa que Pablo Iglesias prometa cosas incumplibles. Ya prometió jubilaciones a los 60, rentas para todo el mundo, y ahora promete grupos parlamentarios, claro, y luego no puede cumplir y se cabrea. Entonces yo lo que planteo es, en este caso, yo lo digo, hay muchas cosas por hacer esta legislatura. Quemar puentes, enfadarse con el otro, insultar como hemos visto en campaña, rompe puentes. Yo no los voy a romper. Y mira que hemos tenido que ir hasta los tribunales, con el señor Monedero, imagínense. Pero no los pienso romper porque sé que toca hacer muchas cosas por delante, incluso con el señor Iglesias, porque para cambiar la ley electoral, a lo mejor con el señor Iglesias sí que me pongo de acuerdo, y no con el PP ni con el PSOE. Y además fue... Es decir, lo digo porque hay cosas en las que también vamos a ponernos de acuerdo, o para cuestiones sociales en las que seguramente va a haber una mayoría muy amplia en la Cámara para ayudar a la gente que lo está pasando mal. Y la gente que hace cola en el paro no es de Podemos o de Ciudadanos o del PP o del PSOE, son españoles haciendo cola en el paro. Y punto. Entonces, quien piense en clave sectaria se va a equivocar. Así que yo, sinceramente, creo que esta actitud yo no la comparto, pero bueno, los españoles juzgan, y espero que tomen nota también de las actitudes de cada uno, ¿no? No, fue sectario y muy deshonesto porque tú efectivamente puedes calificar al Partido Popular de partido de la corrupción, pero de la misma forma también tendrías que reconocer que el PSOE también es un partido que ha tenido muchos casos de corrupción. O a lo mejor reconocer que sus votantes Por no lo tienen la menos, culpa. Es decir, lo digo porque, claro, hablar de 7 millones de votantes del PP o 5 millones y medio del PSOE, en fin, yo puedo criticar a sus dirigentes, puedo criticar la corrupción, puedo estar en desacuerdo en una propuesta política, pero no se puede menospreciar a tus compatriotas porque votan a otro partido. Entonces, esa manera de entender España es la que nunca hubiera propiciado una transición en este país. Aún estaríamos este país a bandos, ¿no? Espero, estoy convencido. Bueno, pues vamos a despedir a Albert Rivera. Paula Sánchez, léenos algunos comentarios, nos dices cómo va el barómetro y después vamos a recordar algunas de las cosas que nos decía ayer Corcuera, porque el titular del País de mañana, ya lo tengo aquí, es que dirigentes del PSOE recelan del pacto que intenta Sánchez con Podemos, separatismo, etcétera, etcétera. Los líderes regionales quieren decidir sobre un acuerdo con Podemos que suaviza sus líneas rojas. ultimísima hora, vamos. Vamos, esa es la ultimísima hora.